Entonces, el dominio lingüístico y tenemos la comunicación oral y escrita. ¿A qué se refiere la comunicación oral y escrita? Dentro de la historia sabemos que la comunicación ha trascendido a través de tantos años y el ser humano siempre ha necesitado estar en contacto, en constante comunicación con los demás. Entonces, nosotros vamos a dar las pautas aquí de todo lo que nosotros necesitamos para dar nuestra evaluación en cuanto a este tema. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Que la comunicación es un proceso en el que se transmite, se intercambian mensajes. Es decir, que se necesita un interlocutor, se necesita un receptor. Es decir, que yo doy la información, pero también la recibo. La comunicación, sabemos que todas nuestras palabras se derivan de un latín. Entonces, se deriva de comunicatio, que significa compartir, y por eso decimos que la comunicación es una constante transmisión de ideas, de conocimientos, y en la actualidad sabemos que nuestra comunicación, gracias a la tecnología, podemos estar en constante comunicación, que sabemos también que dentro de esta tecnología nosotros debemos de priorizar qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que verdaderamente yo necesito para poder intercambiar ideas y que sea siempre también utilizado de la mejor manera. Bueno, entonces, como estamos, que es compartir, participar algo o poner algo en común. Entonces, eso es todo lo que nosotros podemos decir en cuanto a la comunicación. Para poner algo en común es las ideas, que no siempre vamos a tener esa parte en la que nosotros vamos a decir, bueno, estamos de acuerdo siempre en lo que la otra persona lo dice. De pronto podemos diferir en criterios, pero no por eso el ser humano va a estar en negativa con con las demás personas. Yo puedo estar de acuerdo en ciertos detalles, pero también puedo no estar de la parte de la otra persona, pero de eso se trata la comunicación, llegar a un entendimiento, llegar a una comprensión. Bueno, como podemos observar aquí, como les estoy diciendo, que la comunicación es la parte donde yo puedo comunicarme con los demás, es la parte donde yo puedo transmitir mis ideas, donde yo puedo intercambiar opiniones. Vemos aquí dentro de esta figura tres grupos muy importantes. De pronto en salones de clase, puede ser también dentro de una biblioteca, que están intercambiando información. Entonces tenemos al receptor y tenemos al interlocutor, es decir, a la persona que habla, a la persona que recepta toda la información respectiva. Bueno, entonces, ¿qué tipos de comunicación nosotros tenemos? Nosotros tenemos la comunicación verbal, la comunicación no verbal. Tenemos dentro de la comunicación verbal todo lo que corresponde a las conversaciones, las entrevistas, los libros, las cartas, los correos electrónicos, mensajerías que ahora nosotros podemos, como les decía, ¿no? Que la parte tecnológica, los mensajes electrónicos se han vuelto tan en boga para la comunicación. Y en cuanto a la comunicación no verbal, tenemos gestos, miradas, posturas, emoticones, expresiones faciales y corporales, entre otras. Hay personas que se comunican de manera no verbal en cuanto a solamente, ustedes saben que de pronto sus padres, sus abuelos comentan que anteriormente, pues no, solo con una mirada, o de pronto ustedes
dependiendo cómo sea la disciplina dentro de su hogar, ustedes saben que sus padres solo con una mirada, solo los observan y ya ustedes saben lo que sus padres o la persona mayor que les está diciendo, ya saben lo que les quiere interpretar, ¿no? Entonces, esos son los gestos y por eso se llama comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque me comunica algo, pero no necesariamente me van a dar una frase, una palabra, sino que solamente con un gesto. Por ejemplo, un gesto puede ser también una palmada y ya la otra persona ya está sintiendo que le está de pronto le está reprochando o de pronto le está aceptando eh, algún comentario que usted de pronto no le ha agradado. Entonces, todas estas partes podemos decir en cuanto a la comunicación verbal y no verbal. Entonces, que quede claro que la comunicación verbal es todo lo que yo puedo transmitir, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, en este momento yo estoy teniendo una comunicación verbal y ustedes de pronto ven gestos, a veces somos muy gestuales, pues, ¿no? Entonces, comunicamos solo con la mirada, con, con expresiones de, por ejemplo, existe el saludo japonés, pues, ¿no? Se colocan las manos aquí y solamente hacen el gesto sin necesidad de una palabra. Entonces, también, por ejemplo, las personas que tienen la dificultad del habla, solamente también, o por ejemplo, las personas que tienen problemas visuales o auditivas, entonces ellos también puede ser que con gestos interpreten, ¿ya? Interpreten la comunicación. Bueno, entonces, observemos en este recuadro una de las primeras escrituras que se encontraron para evidenciar que siempre el ser humano o la persona ha querido comunicarse por jeroglíficos, como era llamado anteriormente la escritura, escritos en papeles, si ustedes recuerdan que siempre nos han comentado, ¿verdad? Que se escribían en papiros, que eran hechos en tubos, es decir, papiros eran papeles que eran como pergaminos. Entonces ahí, y no necesariamente era el abecedario, sino que te lo transmitían por medio de símbolos, por medio eh, de, de- de dibujos. Entonces, de esa manera era nuestra primera, la comunicación de los antepasados. Entonces, tenemos que la invención de la escritura marcó inicio de la historia de la humanidad y en esta imagen llamada papiro de Artemidoro, que contiene el primer mapa de la península ibérica, que era un rollo de 3 metros de largo escrito en el siglo I antes de Cristo, tal vez en Alejandría. Bueno, esto es un poco de historia, pues, ¿no? Para darnos a conocer qué es o cómo fue trascendiendo la comunicación escrita, de qué manera las personas fueron implementando la escritura. Bueno, dentro de esta comunicación nosotros también tenemos que la comprensión de textos, que se basa en una semántica. ¿Qué es la semántica? La semántica es la coherencia, ¿ya? La coherencia que deben de tener los textos que deben de estar escritos con una pulcritud, podríamos decir de esa manera, es decir, que deben de estar escritos eh, nosotros sabemos que la oración, ¿verdad? En cuanto a la oración, ¿qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras que deben de tener sentido completo y autonomía sintáctica. Ahí está enmarcado todo lo que corresponde a la comprensión, que debe de tener autonomía sintáctica, quiere decir que debe de estar en coherencia artículo, debe de tener coherencia
los adjetivos deben de tener coherencia, todo lo que corresponde sujeto, predicado con el verbo. Es decir, que no puedo intercalar el verbo en pasado y estar con un complemento o con un predicado que esté en presente. Es decir, que debe de tener coherencia y debe de tener esa sentido completo. Por eso es que dice, por ejemplo, yo no puedo decir, las niñas van fueron al parque, fueron al parque hoy. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque estoy utilizando el verbo en pasado. Es decir, por eso en esta parte nos dice que es una construcción de una representación semántica coherente en la que el lector sea capaz de interpretar frases. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les acabo de nombrar, ustedes se pueden dar cuenta de que ustedes de pronto, si de ahora yo se los estoy dando de manera verbal, pero si ustedes lo leen, ustedes dicen, bueno, esto no se comprende porque no está escrito correctamente. Entonces, teniendo en cuenta que estas definiciones con el sujeto, que parece tener un papel activo y dinámico en la construcción de ideas. ¿Qué es lo que busca el lector? Es decir, la persona que lee o quiere interpretar un libro, un texto, busca encontrar el significado de lo que lee utilizando sus conocimientos con la información y que haya una estrecha relación entre los conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee el sujeto. ¿Qué querrá decir esto? Es decir, que debe de tener coherencia, que debe de tener esa interpretación que ustedes puedan, que sean frases que ustedes puedan utilizar correctamente. Es decir, por ejemplo, si hablan con un vocabulario, voy a utilizar la palabra rimbombante, ¿ya? Que quiere decir como que está demasiado son palabras como no comunes, ¿no? ¿Ya? Entonces, palabras no comunes y ustedes dicen, bueno, ¿y aquí qué significa? Pero también ahí está la suspicacia del lector, que si ustedes no comprenden algo, tenemos que ser también eh, lectores y que podamos coger un diccionario y buscar las palabras para poder interpretarlas. Utilizando los mismos para guiar la lectura y construir una adecuada representación de lo que lee. Es decir, que, por ejemplo, estoy leyendo algo y lo interpreto y me lo estoy imaginando. Por ejemplo, si ustedes en alguna ocasión leyeron alguna obra, ustedes pueden adentrarse en el libro y como que, por ejemplo, dicen, y estaba una joven alta con un tal vestido y utilizaba unos zapatos satinados. Ustedes, todo se le va a la imaginación. Entonces, de eso se trata la comprensión de textos. Y cuando yo también comprendo los textos, cuando yo me adentro en la lectura. Lastimosamente nosotros, los portovejenses, los manabitas, o en sí los ecuatorianos, tenemos una muy poca cultura de la lectura, ¿ya? Entonces, eso hace que vemos un libro y como que no nos gusta y no queremos, a veces nos dan unas 10 líneas y ya como que no lo queremos interpretar. Entonces, que seamos o que sean ustedes, eh, vayan engranadas en cuanto a la lectura, porque esto es lo que invita a la comprensión de textos. Bueno, dentro del texto nosotros tenemos unas variables, ¿ya? ¿Qué quiere decir estas variables? Es decir, que existen ciertas representaciones o ciertos elementos que nos van a ayudar a interpretar un texto y que existen diferentes tipos de texto
en la psicología cognitiva y que se ha centrado en dos tipos de textos, que son los expositivos y los textos narrativos. ¿Cuáles son los textos expositivos? Los expositivos son aquellos que me dan a entender todo lo que corresponde a, por ejemplo, a la ciencia, todo lo que corresponde a investigaciones, ¿ya? Y los narrativos, por ejemplo, yo puedo interpretar los cuentos, puedo decir fábulas, ¿ya? Porque me están narrando o me están dando historietas y esa es la interpretación que yo puedo receptar. Y es de gran importancia en los procesos de lectura que el lector sepa reconocer a qué tipo de texto se enfrenta. Es decir, recuerden, texto expositivo y texto narrativo. Bueno, como lo decíamos al inicio, cuando empezamos en la comprensión de textos, ¿cuáles son las características? Miren que aquí tenemos que las características principales de los textos es la coherencia, la cohesión y la conexión. Es decir, que estos tres ejes son los que te van a dar la pauta. Por eso dicen, las características de los textos son las 3C: coherencia, cohesión y conexión. Ya, la coherencia que debe de tener concordancia, la cohesión que deben de unirse igual con la conexión, ¿verdad? Que deben de estar enlazados, las ideas enlazadas para poderlos interpretar y que haya una buena comprensión. Bueno, entonces tenemos aquí que en las variables dependientes del sujeto, tenemos el reconocimiento léxico, la construcción integral. Perdón, un momento. Bueno, muchas gracias, disculpen. Bueno, tenemos entonces las variables dependientes del sujeto, que es el reconocimiento del léxico, la construcción integral del significado de las frases, la motivación y comprensión lectora, que es lo que hemos estado eh, viendo y analizando, ¿no? Entonces, reconocimiento léxico era lo que yo les decía en cuanto a si no conozco una palabra, si desconozco alguna frase, ¿qué es lo que debo de hacer? Que debo de utilizar un diccionario para que haya una buena comprensión. La construcción integral del significado de las frases. Es decir, que si yo no puedo interpretar alguna frase, releerla, ¿ya? En ocasiones hay libros que como que enganchan, ¿ya? Hay textos que te enganchan y lo lees por segunda ocasión y se te hace como interesante, porque la primera vez lo interpretaste y en y en ocasiones ocasiones lo lo puedes puedes interpretar de interpretar de otra otra forma forma o lo o lo llegas llegaste a comprender en la segunda ocasión que lo has vuelto a leer. Entonces, eso es lo bonito de la lectura. Ya, la motivación y la comprensión lectora. Cuando yo leo algo es porque estoy motivado. Entonces, si el individuo está motivado en la lectura, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar por ejemplo, si a ustedes les agrada leer mm, artículos o libros o textos románticos, porque su característica es ser romántico, entonces ustedes van a estar motivados y van a continuar con la lectura. Hay personas que les gusta la acción, a otros que les gusta el suspenso. Entonces, ese tipo de, por ejemplo, para lo que es la imaginación, los textos de suspenso son muy interesantes para la lectura. Bueno, entonces ahí la motivación te enlaza con la comprensión lectora. Bueno, después de que hemos hecho la referencia de todo lo que era la comprensión de textos, vamos a ver lo que son las inferencias.
Las inferencias es un proceso. Miren, aquí dice que el proceso en el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Es decir, debe de haber una causa y un efecto. Ya, entonces, causa y efecto. Entonces, por eso se dice que se derivan conclusiones a partir de las premisas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que José se quedó sin juguete y no podrá jugar. Entonces, cada cosa que tiene que haber una causa. Por ejemplo, la causa en este caso sería José se quedó sin juguete. Ya, y el efecto, no podía jugar. Si me levanto tarde, llegaré impuntual a mi clase de inglés. Entonces, igual, ¿no? Todas estas premisas tienen una causa y un efecto. Si tengo paciencia, las cosas saldrán bien. La noche está oscura, seguro llueve. Por ejemplo, anoche habían muchos truenos, ¿verdad? Entonces, hay muchos truenos, esta noche va a llover, ¿ya? Entonces, de esa parte, por ejemplo. Otro ejemplo que tenemos en la actualidad, en en este este momento momento ustedes. ustedes. Participo en la capacitación, seguro que voy a aprobar mi examen. Entonces, esa es una causa y un efecto. Ayer estudié mucho, seguramente sacaré buena nota. Bueno, tiene algo relacionado, ¿no? Con lo que ustedes están trabajando actualmente o están en la actividad de hoy. Bueno, ahora vamos a continuar con el sintagma. Dentro del sintagma tenemos que es una palabra o un conjunto de palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de una oración. Bueno, entonces, ¿qué es un sintagma? El sintagma viene a ser es todo el núcleo de un sustantivo. Por ejemplo, en este caso tenemos sintagmas nominales y sintagmas verbales, que vienen a ser el sujeto y el verbo. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de sintagmas nominal. ¿Y por qué decimos que es nominal? Porque son los sujetos. Tenemos como sujeto, tenemos Luis, mujer. En este caso, meses. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una oración con los meses del año y el sujeto o el sintagma nominal viene a ser meses. Igual, mire, belleza es un sintagma nominal, pero es determinado como un adjetivo. Nadie, alguien, el azul, que viene a ser una frase sustantivada. Estas frases sustantivadas son utilizadas en la poesía. Los poetas las utilizan mucho como cuando declaman, cuando hacen sus expresiones. ¿Por qué? Porque utilizan los colores como representaciones y por eso son denominadas palabras sustantivadas. Bien, tenemos los sintagmas verbales. Como su palabra lo indica, son los verbos. Nosotros sabemos que los verbos son aquellas palabras que nos dan la acción, son la acción que va a repercutir en el sujeto. Bueno, entonces aquí tenemos como complemento directo, tenemos compró una casa. Como complemento indirecto, le gustas a Isabel. Como complemento circunstancial, fuimos a la playa. Como complemento de régimen verbal o suplemento, piensa él, es decir, que es de una manera indirecta. Como complemento predicativo, tenemos llegó cansado. Como complemento agente, fue multado por la policía. Como atributo es alto.
como ya les decía, tenemos también los adjetivos que son tomados también como sintagmas. Miren que, por ejemplo, en el ejemplo anterior veíamos belleza, que era un sintagma nominal, y ahora vemos como atributo en sintagma, ya, de atribuir como sintagma verbal. Bueno, entonces continuamos con las analogías. ¿Qué es una analogía? Es un recurso que expresa la relación entre dos elementos. El emisor puede clarificar de qué se trata esta relación, pero en vez de elegir ese camino, opta por otro, que es el de expresar otro caso en el que se produce la misma relación. Es frecuente que el segundo elemento, el que no es del que está hablando, sino del que se trae como referencia, sea elegido especialmente por el emisor, conociéndolo al receptor. Bueno, de pronto ustedes dicen, bueno, aquí hay muchas palabras, como que no lo interpreto, pero miren, estas analogías son un poco complejas. Entonces, aquí nosotros vamos a ver unos ejemplos en los cuales ustedes van a poder interpretar este tipo de ejercicios que son dentro de la lectura crítica. Ya, a ustedes, los que son recientemente bachilleres, de pronto en el pensum académico a ustedes les dieron lectura crítica. ¿Por qué? Porque los están preparando también precisamente para este tipo de evaluaciones. Bueno, entonces miren, aquí tenemos en las analogías, tenemos relación de sinonimia, ¿ya? Tenemos veraz, que es sincero, es decir, que dentro de la sinonimia tenemos los sinónimos. ¿Y qué son los sinónimos? Los sinónimos son las palabras que tienen el mismo significado, ¿no? Tienen el mismo significado, pero son otras palabras. En este caso, por ejemplo, tenemos veraz, que es sincero, sereno, ecuánimo. También en ocasiones podemos decir sereno, tranquilo. ¿Ya? Entonces es un sinónimo, la sinonimia. ¿Ya? Tenemos la relación de complementariedad, es decir, los complementos. Es decir, en este caso, por ejemplo, violín se relaciona con arco. Clavo con martillo. Relación obra-autor. El espejo del líder fue escrito por David Fishman. Ya, relación cogenérica, tenemos lagarto a caimán. Relación por ubicación, tenemos plato a vitrina, estante a tienda. Relación por grado de intensidad, tenemos de fiel a fidelidad, amor, enamoramiento, amigo, amistad, todo ese tipo de palabras que se relaciona o tiene, por ejemplo, como el ejercicio que les acabo de dar, de amigo, de amistad, de familia, familiaridad. En esto se relaciona el grado de intensidad. Tenemos relación de todo como parte. Tenemos de sala a sillón, sala a sofá también pudiera ser. Relación de género y especie. Perro, can, canino, todo lo que se relaciona. En ocasiones a los perros les damos otra palabra, otra interpretación. Tenemos primate, a gorila, a mono,
Entonces, a eso se refiere este tipo de analogía. Tenemos relación de medio o instrumento, doctor a bisturí, mecánico a llave de tuercas, profesor a pizarra. Tenemos relación de continuidad, lunes, martes, por ejemplo, también si digo miércoles, pues si es de continuidad, yo puedo decir miércoles continúa jueves, ¿verdad? Entonces, esa es una relación de continuidad. Navidad, Año Nuevo, ese es otro ejemplo, ¿no? Relación de instrumento o profesión, tenemos lima a cerrajería, pelota a futbolista, relación causa-efecto, catástrofe, terremoto. Relación de antonimia, negro, blanco, sano, enfermo, leso, ileso, es decir, lo contrario. Recordemos que en la antonimia se refiere a los antónimos, que ustedes también debieron de haber revisado, estudiado dentro de su pensum académico, dentro de su segundo, en lo que es el bachillerato, de pronto hasta en la escuela. Todas estas palabras nosotros las hemos revisado, las hemos estudiado, sino que en ocasiones no con con esta interpretación. Eso es lo que a veces, y eso llega a un poco a confundir. Bueno, entonces también tenemos la relación de elemento adjunto, hijo a familia. Tenemos relación de secuencialidad, clase a recreo, calor, ardor, relación de función, venta, vendedor, relación de semejanza, preludio, prefacio, es decir, de semejanza del inicio, fin, ¿no? Relación de reciprocidad, cazador a presa, relación de inclusión, color rojo, relación de producto final, barman a trago, barman a cóctel, a eso es que se relaciona, producto final. Relación de derivación, tabaco, cigarrillo, también viene a ser palabras que se relacionan unas con otras. Relación de objetos a característica, azúcar, dulce, relación de magnitud, isla, continente, relación de materia prima, producto, tenemos lana, chompa, cacao, chocolate, es decir, en este caso, el producto más lo que viene a ser la materia prima. Y recuerden además que dentro de todas estas analogías son relaciones que hay entre una palabra y otra, entre una frase y otra. Bueno, aquí tenemos la tesis y los argumentos. ¿A qué se refiere la tesis y los argumentos? En este caso, nosotros tenemos, bueno, antes de continuar, yo quiero decirles que la tesis no precisamente es un escrito en el que yo he hecho alguna investigación y en la que yo voy que para obtener algún título. No, la tesis es una frase que está interpretada de una manera muy importante dentro de un texto. Y volvemos aquí a ver lo que se relaciona con los textos. Bueno, voy a dar lectura aquí a una tesis, mire, a una tesis que viene a ser una frase. Los adelantos científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida,
de los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mucho mayor. Bueno, entonces vamos a continuar para interpretar esta tesis. Entonces, reconocimiento de tesis y argumento. La tesis se establece una relación de causa y consecuencia. Es decir, los argumentos pueden entenderse como las causas de lo que se expresa en la tesis. Bueno, entonces en este caso vemos que son argumentos y también son las causas por qué yo voy a interpretar ciertas ideas. Tenemos el reconocimiento de los argumentos. ¿Cómo yo puedo identificar un argumento? Se debe de tener en cuenta entre ellos y la tesis que se establece una relación de causa y consecuencia. Miren, siempre cuando leemos, siempre hay una causa y un efecto. Sí, ustedes han podido interpretar, ¿no? En todo lo que hemos estado relacionando ha sido causa y efecto. Por ejemplo, en el argumento de que los avances médicos permiten curar enfermedades antes incurables, es una de las causas o razones de lo expresado en la tesis de los que los adelantos científicos suponen una mejora en las condiciones de la vida de los seres humanos. Es decir, que en este caso yo estoy haciendo una interpretación de la tesis y voy a argumentar. Entonces, eso es lo importante. En la actualidad, nosotros decimos que todos estos argumentos son parafraseos, es decir, que tomo la idea de algún autor, la apropio, es decir, la cojo como mía, pero la voy a argumentar. La voy a argumentar y la voy a parafrasear. Pero por lo tanto, yo debo de referir a quién yo le voy a atribuir eso de lo que yo estoy hablando. Es decir, eso se llaman referencias, referencias bibliográficas. Entonces, ¿a quién yo voy a, por ejemplo, puede ser que haya algo muy importante de algún autor, de algún autor? Ya, entonces yo lo que voy a hacer referencia es que voy a leer, pero voy a interpretar esa idea de ese personaje que ha escrito algo que también a mí me interesa. Bueno, tenemos las clases de argumentos. Tenemos argumentos racionales, argumentos de hecho, argumentos de ejemplificación, argumentos de autoridad. Bueno, entre cada uno de estos argumentos, yo tengo que poder interpretar, así como les decía anteriormente, ¿verdad? Los de razonamiento, los racionales son los que yo los voy a razonar, los voy a interpretar, los de hecho, por ejemplo, alguna información actual, pero yo la voy a también a transmitir y me la voy a apropiar. Ya de ejemplificación, como su palabra lo indica, con ejemplos. Y los argumentos de autoridad, aquellas frases o aquellas palabras en las que yo voy a interpretar lo que la autoridad o la persona que está sobre mí voy a dar una idea.
Voy a dar una idea de lo que esa persona o voy a argumentar, como su palabra mismo lo indica. Entonces son argumentos. Bueno, otra parte dentro de esta comunicación oral y escrita, una parte muy importante es la ortografía. Dime cómo escribes y te digo quién eres, ¿verdad? Así nos han dicho muchas veces. Entonces hay que tratar de escribir de una manera coherente también, pudiéramos decir. Es decir, que ya en ustedes no podemos permitir las faltas ortográficas, pero lamentablemente, como se los decía también anteriormente, que nosotros, por cultura, nosotros como que dejamos pasar por alto la lectura. Entonces, aquella persona que lee se acostumbra a observar las palabras y el ser humano es muy visual. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Hace que la persona tenga una buena ortografía, es decir, que no cometa faltas ortográficas dentro de su escritura. Entonces, eso es algo muy importante. Y eso hay que cultivarlo, porque en la actualidad nosotros destrozamos nuestro castellano, ¿verdad? ¿Cómo lo destrozamos? Escribiendo como nos parece, como nos da la gana, ya. Entonces, esa es la realidad nuestra. Eh, cuando, cuando los estudiantes envían algún mensaje, yo tengo por costumbre que si les respondo, les coloco en negrita la palabra que está mal escrita. Entonces, esa es una, ya los chicos ya saben, ya, entonces ya no dicen nada, sino que nomás dicen disculpe. Pero igual debemos de tratar de, debemos de tratar de interpretar bien la lectura para poder tener una buena ortografía, que es lo más importante. Bueno, después de este preámbulo, vamos a ver de qué se trata todo esto de la ortografía, que ustedes lo han visto desde la escuela, luego en el colegio y ahora lo volvemos a tocar. ¿Por qué lo volvemos a tocar? Porque es algo tan importante y no es que, ya lo vi y eso ya no me interesa. No, es yo ya lo vi y lo voy a reforzar. Por eso es que se vuelve a repetir a través de los años para reforzarlo. Entonces, es ir reforzando ese conocimiento. Bueno, dentro de esta ortografía, nosotros tenemos las clases de palabras. Dentro de estas clases de palabras tenemos las agudas, las graves y las esdrújulas. Ya, para, en ocasiones hay autores que las interpretan de diferente forma, pero para mí esto es como lo más importante o lo más idóneo con lo que ustedes pueden interpretarlo. ¿Por qué? Porque las palabras agudas son las que terminan en NS o vocal. Las palabras graves, las que no terminan en NS o vocal. Y las palabras esdrújulas, la regla dice que se tildan todas sin excepción. Bueno, entonces esas son las reglas, ¿ya? Esas son las reglas con las que nosotros podemos interpretar. Bueno, entonces, a ver, tenemos en las palabras agudas. A ver, en las palabras agudas, si dice que terminan en NS o vocal, por ejemplo, compás, corazón, canción. En las palabras graves que no terminan en NS o vocal, tenemos
cóndor, lápiz, tóner, ¿ya? Entonces, miren que no terminan en NS o vocal. Y las palabras esdrújulas, que se tildan todas sin excepción, tendríamos, a ver, que se me... cántaro. Bueno, en este momento se me escapan las palabras, ¿no? Bueno, luego tenemos aquí el uso de la B. Se escriben con B delante de cualquier consonante y en las palabras terminadas en B, que son embú, embur, embús, embibl. Como por ejemplo, burbuja, buceta, biblioteca, biblia, ya, y se escriben con B las que empiezan también con bi, con bis, bis, que significan dos o más veces, ya. Tenemos abu, abo, ya, abominable, abuela, bizcocho, bizcochuelo, entonces en esa parte, ¿no? Bueno, tenemos también que los verbos acabados o terminados en servar o versar terminan en V, ¿ya? Es decir, que la llamada V, pero es V, porque la otra es que es B, no es que es B grande ni B chica. Entonces, no, entonces es B y V. Ya, y anteriormente nos decían la B labial, B dentilabial. En la actualidad, según la Real Academia de la Lengua, de la Real Academia de la Lengua Española, nos indica que las palabras son con B o con V. Es decir, que las dos son B, pero hay que tener también una buena pronunciación en cuanto a fonética para poder hacer el sonido, porque fonología viene de sonido, ¿no? Bueno, tenemos aquí las formas de los verbos estar, andar y tener que llevan este sonido. Por ejemplo, tuvo, tuviera, tuvimos, tuviese, estuvo, estuviera, estuvimos, estuviste, anduvo, ya, y se recuerda una excepción que está en el copretérito del verbo estar, como todos los de la primera conjugación que se escribe con B. Estaba, estábamos, estaban, ya, entonces cambian de V a B. Entonces, en ese caso, miren, las palabras que terminan en ava, avo, eve, evo, eva, ivo, iva. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos decisivo, longevo, nueva, conflictiva, constituyen una excepción de la palabra sílaba. Ya, las palabras que concluyen o terminan en ívoro e ívora, por ejemplo, carnívora, granívora, herbívoro, insectívoro, tienen una excepción en esta regla que es la palabra víbora. ¿Ya? Bueno, luego continuamos con el uso de la CZS. Es CZS. Bueno, tenemos estos tres elementos, estas tres consonantes que también causan mucha confusión en su escritura. Aquellas palabras que terminan en Z y que cambian su plural se escriben con C. Por ejemplo, lápiz, lápices, luz, luces. Es decir, que las palabras que terminan en Z, su
plural es en C, es la letra C. Eso no lo olviden. Siempre hay mucha falla y muchos errores en esta parte. Escriben con S. Sí, escriben con S. Entonces hay que tener muy en cuenta esa regla. Ya, y por último, siempre que el sustantivo termine en tor y en sor, cambia acción. Por ejemplo, destructor, destrucción, director, dirección. Entonces ahí tenemos esos dos ejemplos y podemos seguir argumentando otros más que ustedes pueden también definir dentro de su conocimiento. Tenemos el uso de la S. Se escriben con S las palabras terminadas en esca, esco. Por ejemplo, grotesca, dantesca, burlesca, burlesco, gigantesco, pintoresco. Ya, y se escriben con S la terminación del verbo auxiliar haber. ¿Por qué denominado un verbo auxiliar? Porque ayuda a otro verbo en su conjugación en los tiempos compuestos. Por ejemplo, ellos han nadado, él ha sumergido, entonces por eso se llama verbo auxiliar, porque ayuda a la conjugación en los tiempos compuestos. Bueno, tenemos, miren, este caso, hubiese amado, hubiese nadado, hubiese temido. Se escriben con S las terminaciones esta, esto, ista. Ejemplos: feminista, violinista, tiesto, fiesta, artista. Bien, entonces queda definido la letra S. Cuando yo utilizo esta letra y, por ejemplo, yo he visto que escriben con Z, dantesca, burlesco. Entonces recuerden que aquellas palabras que terminan en esca y en esco, se utiliza la letra S. Bueno, tenemos el uso de la letra C. Se escribe con C la terminación CES, que surge del plural de las palabras que contienen Z. Es lo que veíamos de lápiz, ¿verdad? Lápiz. En este caso tenemos maíz, maíces, raíz, raíces, pez, peces, rapaz, rapaces, atroz, atroz, atroces. Ya, entonces ahí tenemos que las terminaciones que de una palabra, es decir, que una palabra que termina en letra Z, su plural es con C. Se escriben con C las formas de los verbos terminados en ceder, sender, cibir, citar, siempre que no procedan de raíces que llevan S. Por ejemplo, conceder, encender, recitar, recibir, anteceder, percibir. Tenemos aquí entonces estas palabras que recuerden que las que terminan en ceder, sender, cibir, citar, va a hacer con la letra C. Se escriben con C los verbos terminados en zar ante la vocal que cambian a C. Por ejemplo, analizar, analice. Avergonzar, avergüence. Canalizar, canalice.
utilizar, utilice. Es casi igual o parecida a la primera que nos indica que la palabra que termina en Z va a continuar el plural con C. En este caso, las palabras o los verbos que terminan en SAR va a hacer su terminación con C. Ya, entonces es algo parecido. Entonces, observen ahí, analizar, analice, porque, a ver, mire, en esta parte dice, se escriben con C los verbos terminados en ZAR ante la vocal E, cambian a C. Ya, entonces miren, analizar, que es el verbo, entonces en su conjugación, antes de la letra E va la C. Analizar, analice. Avergonzar, avergüence. Canalizar, canalice. Antes de la E va con C. Utilizar, utilice. Bueno, tenemos también que dentro de la letra S, que los superlativos sabemos que es superioridad. Entonces tenemos en ísimo, ísima. Se escriben con S, pues, ¿no? Bellísima, lindísimo, feísima, inteligentísima, delicadísima. Ya, todas estas palabras son utilizadas con la letra S o se escriben con la letra S. Se escriben con S las palabras terminadas en oso, osa. Por ejemplo, bondadoso, sabrosa, dadivoso, perezoso, maravilloso, grandioso. Ya, entonces las palabras terminadas en oso, osa. Se escriben con S las palabras terminadas en ismo. Por ejemplo, espiritismo, oscurantismo, atletismo, altruismo, barguandismo. Ya, con la letra S. Bueno, luego tenemos el uso de la P y la B. Se escriben con P y con B antes de la letra M. Por ejemplo, aquí tenemos con un fonema. El fonema es una letra, es decir, un sonido. Sonido. Por lo tanto, en este caso es la letra P. Tenemos ampuloso, cumplir, cumplimiento, empezar, impropio, vampiro. Entonces, utilizamos la M antes de la P. Se escribe con M antes del fonema B. Cuando este se representa con la letra B, por ejemplo, ambos, ambiental, Colombia, enjambre, imberbe, tromba. Quiero hacerles referencia a algo que, por ejemplo, a veces vemos las reglas ortográficas, pero en el momento en que nosotros estamos escribiendo, como que no nos ponemos de acuerdo con lo que nosotros hemos aprendido y cometemos la falta ortográfica y como que no nos interesa si escribimos con M, con N, o sea, aquí hay muchas cuestiones de que ustedes deben de tratar de mejorar en cuanto a la ortografía. No sé cómo estén ustedes en la parte ortográfica, pero yo les hablo de manera general
porque conozco muchos jóvenes que no les dan mucha importancia a la lectura y no le dan mucha importancia a la escritura, más que todo ahora que se utiliza mucho este medio del chat y entonces escribimos sin importar cómo lo vamos a escribir. Deben de tener mucho cuidado en la forma como ustedes escriben. Recuerden que yo les dije al inicio, dime cómo escribes y te digo quién eres. Entonces, tenemos que mejorar aquellos que saben que están fallando en lo que es la escritura, en la ortografía, deben de cultivar mejor este hábito. Bueno, tenemos el uso de la H. Miren, los prefijos hidra, hidro, hiper e hipo. Hidráulico, hidrógeno, hipérbole, hipócrita. Entonces, todas estas palabras se escriben con H al inicio, pues, ¿no? Todas las palabras que empiezan por el dictongo hue, ya, entonces, hueco, huelga, huella, huérfano, huerto, los prefijos ecto, hepta, exa y emi, de las palabras compuestas, hectómetro, heptasílabo, hexágono, hemiciclo. Entonces se escriben con H. Todas estas palabras que tienen el prefijo, que tienen un prefijo, se escriben con H. Luego tenemos el uso de la G. Se escriben con G cuando llevan G o G. Por ejemplo, recoger, recoges, recogí, recogiste, recogimos, coger, acoger, escoger, encoger, proteger, emerger, dirigir, corregir, exigir, urgir, surgir, regir, rugir, erigir, refrigerar, exagerar, aligerar, excepto tejer y crujir. Siempre me río de esta regla ortográfica porque yo puedo decirse que no tengo faltas ortográficas, muy poquitas. Pero en esta regla ortográfica, yo cuando estaba en la universidad, yo le decía a mi profesor, cuando hacía algún dictado, una cosa, con G o con J. Y él siempre me retaba. Entonces, por eso siempre me trae el recuerdo de la G, de que la G o J. Y ahí me mandaba a leer algunas veces en la universidad y me mandó a escribir algunas veces esta regla. Por eso mi sonrisa. Bueno, tenemos el uso de la J. Tenemos aquí las palabras con ja, jo, ju, como reja, mejor, jurado, entre otras. Los verbos terminados en gear, por ejemplo, ojear, forcejear. Las palabras que comienzan con eje, por ejemplo, ejecutivo, ejemplo. Las palabras terminadas en ge, jero, jera, gería. Por ejemplo, pasaje, linaje, agujero, sonajero, relojera, relojería. Ya, y miren, aquí por ejemplo dice etcétera. En la Real Academia de la Lengua, quien es la que se encarga de dar las modificaciones dentro de nuestra forma de escritura, más que todo en la escritura, nos indica que ya no se utiliza el etcétera, pero nosotros lo seguimos utilizando. Se utiliza la frase entre otras.
ya, entre otras o entre otros, dependiendo del adjetivo o las palabras, el sustantivo que se esté utilizando. Bueno, tenemos el uso de la doble L. Esto también la Real Academia de la Lengua Española la abolió dentro de nuestro abecedario. Ya nosotros no tenemos, nosotros le llamábamos elle, ¿ya? En este caso vendría a ser doble L, y no está dentro del alfabeto. Igual como la CH ya no es che, ya no tenemos che, ABCD, ya no existe la che. Entonces, esa es la particularidad del análisis que realiza la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, en este caso se escriben con doble L las palabras terminadas en illo, illa, sus compuestos y derivados. Ejemplo, cepillo, vainilla, maravilla, palillo, cuchillo, semilla, peinilla, vajilla. Se escriben con doble L las palabras terminadas en aye, elle, ello, ella. Bueno, ya ustedes saben, ¿no? Calle, callejera, ellos, ellas, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de palabras. Se escriben con doble L los verbos terminados en yar. Por ejemplo, llamar. Bueno, en este caso hay muchos ejemplos de llama también, ¿no? Porque tenemos aquí dos clases de llama, ¿verdad? Llama de llamar y llama de un animal, de que estos animales viven en la sierra generalmente, no en la parte de la sierra. Bueno, entonces aquí tenemos la parte de lo que corresponde a la comunicación oral y escrita, el dominio lingüístico. Ya, en este momento, si hay alguien que necesite despejar alguna duda, alguna inquietud que tengan, entonces vamos a hacer una pequeña plenaria. Entonces, estén ustedes, por favor. Ábrale el micrófono. Ah, ya, entonces pueden escribir, chicos. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? No, fue Andreita que escribió. Bien, ¿alguien que desee preguntar algo? Ya, analogías, no me quedó muy clara. Bueno, a ver, en cuanto a las analogías, tenemos que son hechos y que tiene que causa y efecto. Teníamos algunos ejemplos ahí. Entonces, en esa parte, ustedes tienen que hacer la interpretación, ya, es como la parte de los textos. Ya, déjenme ver si vuelvo acá a compartir aquí para revisar.
Bueno, entonces tenemos aquí en las analogías. Ya. Bueno, tenemos aquí ciertas analogías que verdaderamente son un poco complejas, solamente las podemos interpretar cuando nos dan los ejemplos. Ya cuando nosotros leemos, por eso les decía yo que cuando nos indican la lectura crítica, porque es lo que se interpreta. Se interpreta en cuanto a la referencia de una causa y un efecto, o lo que está enlazado de una actividad con otra. A eso es lo que se refiere la analogía. Bueno, miras. Lo que a mí no me quedó al sintagma. Bueno, tienen mucha similitud los sintagmas y las analogías. Los sintagmas, decíamos que habían sintagmas nominales y sintagmas verbales. En cuanto a los nominales, teníamos los sintagmas como sujetos o como sustantivos o palabras sustantivadas. Y los sintagmas verbales que vienen a tener correspondencia con los verbos. A eso es lo que se refieren los sintagmas. Bien. Bien, ¿alguien más? Ya, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar atentos y participar. Bien, ¿alguien más? Disculpe que yo no le entendí, o no le escuché más bien, lo de la CH que ya no existe, algo así dijo usted. Ah, sí. Miren, es que la Real Academia de la Lengua abolió la CH, ya no es che, es la C y la H. Y con esto no quiere decir, por ejemplo, que no existe, ¿ya? No, sino que está dentro de la C y luego continúa con la H dependiendo, porque anteriormente estaban todos los apellidos, le doy el ejemplo, de todos los apellidos C. Terminaba el apellido C, por ejemplo, Cusco, y ahí venía, porque era C, Che, ya, y ahora no, ahora va dentro de la letra C. A eso es que me refiero en cuanto a la que no se utiliza ni la C, ni la che, ni la Y, que decíamos, no, a ver, sí, Y, que le decíamos a la doble L, ya, doble L. Sí, entonces igual esa doble L existe dentro de nuestro vocabulario, pero dentro del alfabeto está abolido. Sí, entonces, Ok, muchas gracias. con gusto. La tesis y los argumentos. La tesis son aquellas frases o las interpretaciones en cuanto yo voy a leer y yo voy a argumentar. A eso es lo que se refiere la tesis y el argumento. La tesis es la parte más importante de una lectura, de algo que yo voy a leer y que voy a interpretar. Entonces, interpreto por medio de argumentos. ¿Y cuál es la diferencia de una tesis y de un ensayo? Eso les decía al inicio, que la tesis no era la tesis investigativa en sí. La tesis es el argumento o la tesis es la idea principal de un texto. ¿Cuál es la idea principal? A eso yo me refiero, o a eso es lo que se refiere la tesis. Bueno, y la tesis, para salir de la duda de que
¿cuál es la diferencia entre una tesis y un ensayo? La tesis es aquella que yo hago un trabajo investigativo y yo voy a llegar a un análisis de resultados. Y de pronto puede ser que yo llegue hasta el análisis y le llevo hasta toda la interpretación, con cuantificando también toda esta parte investigativa en la que yo hago un formulario de preguntas que yo voy a interpretar, y todos esos pasos y esos resultados son los que tienen una tesis. El ensayo es aquel que tiene una introducción, tiene un argumento o tiene la parte referencial, llego a una conclusión, a una recomendación, pero no hago un análisis en cuanto a resultados, no hago encuestas, no hago Es algo, entrevistas. Esa es la diferencia entre una tesis y un es ensayo, algo pero más recordemos simplificado. que estamos hablando en la parte investigativa. Sí, en cambio, en la otra parte donde dice que tesis y argumento, la tesis viene a ser la idea principal y la interpretación o cómo yo argumento esa tesis. Ya. No me quedó claro la primera parte, que no escuché por problemas de conexión. Le comento que vamos a, o sea, esta clase está siendo grabada y a ustedes se les va a entregar el link para que ustedes puedan volver a escuchar esta charla, ¿ya? Sí, Licenciada, una pregunta. sí, caballero, dígame. ¿Por qué el H se sigue utilizando si se dice que ya La- el- se hizo un análisis, le comento. Se hizo un análisis, pero se llegó a la conclusión que igual la H es muda, pero igual se tiene que utilizar. Por ejemplo, las palabras que llevan la H intermedia, por ejemplo, ahogado, alcohol, ya son dos letras cerradas, pues, ¿no? Entonces tienen que utilizarse, y más que todo por la escritura. Yo no me veo escribiendo sin H hueso, como que no. Ya, entonces, porque también existen palabras, por ejemplo, uso, hay uso y usos. Ya, uso de utilizar y uso de usos horarios. Entonces, usos horarios con H, uso de usar sin H. Entonces, todas esas cosas llegaron a la conclusión, ya le digo, que no se abolió en la letra H. Tuvieron como la idea, pero ¿por qué? Porque como que, miren, hicieron hasta una revisión, porque yo seguí muy de cerca muchas cosas de estos personajes. Por ejemplo, la letra K querían hacerla como Q, es decir, que querían hacer unos cambios medio fuertes, pero de ahí no pasó. Entonces, eso es un análisis fuerte. Tampoco no pueden decir de la noche a la mañana, un grupo de personas vamos a cambiar estas palabras y la vamos a poner acá. No. Entonces, eso es un análisis y es un grupo de personas que son personas muy versadas, entonces no los pueden abolir así nomás. Ujú. Más que todas las personas claro, por mayores, que son ejemplo, las que están en este auge, entonces no lo van a permitir, creo yo que fue por esa parte. claro, por ejemplo, la palabra que dice alcohol, se vería feo que dos vocales sí se unieran. Exacto, es que son dos vocales cerradas. Entonces, alcohol, ahogado. En su mente nomás ponga la palabra ahogado, como que como que no, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a otro estilo de escritura, entonces que de una manera u otra nos lo cambien como que no, ¿verdad? Ah, ya, muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes por la pregunta, como les digo, ¿no?
ver, veamos si alguien más pregunta.